Hola, clase de morfofisiología. Hoy vamos a hablar de las capacidades y los volúmenes pulmonares. Este término o estos términos básicamente se refieren a la capacidad del pulmón de contener determinada cantidad de volumen de aire. Se pueden medir por separado la capacidad de los volúmenes y básicamente nos dan una medida de la capacidad respiratoria de cualquier persona, que se puede modificar según las circunstancias y en algunos estados de enfermedad se pueden alterar y esto puede ser medible. Una de las enfermedades más comunes se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y básicamente es una enfermedad donde se altera la arquitectura del pulmón, hay cambios en el, de los bronquiolos respiratorios y cambios a nivel de los alvéolos que desafortunadamente las personas que lo sufren determinan una pérdida de su capacidad y de sus volúmenes pulmonares. Básicamente, entonces, las capacidades y los volúmenes pulmonares los podemos medir. Hay una técnica para medirlos que es básicamente esta que se llama la espirometría. En la espirometría, el paciente o la persona se le va a pedir que tome y exhale aire en diferentes circunstancias. Se puede medir en un estado de reposo normal, es decir, midiendo lo que llamamos el volumen corriente, pero también se puede pedir al paciente que haga algunos movimientos que permiten aumentar su capacidad para tomar el su capacidad inspiratoria y su capacidad para exhalarlo, que sería su capacidad expiratoria. Así vamos a tener distintas mediciones de volúmenes y capacidades y que se pueden obtener en situaciones normales y se pueden hacer pruebas haciendo que el paciente se esfuerce para pues medir más allá pues del volumen que normalmente respiramos, habitualmente una respiración normal en estado de reposo, sino que la podemos simular algunas condiciones clínicas. En los pacientes que tienen asma o enfermedades pulmonares crónicas, se hacen pruebas con inhaladores para ver si hay respuesta a los inhaladores y eso también da un parámetro para clasificar las edades. Entonces, esto se conoce como espirometría y básicamente la espirometría, como dice la gráfica, mide el volumen y la tasa del flujo de aire que respira una persona para diagnosticar enfermedades o determinar el progreso de un tratamiento. Entonces, básicamente vamos a tener digamos, varias mediciones. La primera de ellas y la más sencilla es lo que denominamos el volumen corriente, pongámoslo aquí en ABT, volumen corriente, que dijimos que equivalía más o menos a 500 mililitros. Esto es lo que la persona mueve o el flujo de aire de una persona, el volumen de aire que moviliza una persona en una respiración sencilla, normal, en reposo, tranquila. Eso se le denomina volumen corriente. El parámetro, pues, para un adulto promedio sano son de 500 mililitros. Y ya vamos a ver entonces que tenemos otras mediciones que podemos hacer. Vamos a irnos primero a esta gráfica. Entonces tenemos aquí en la parte, en esta franja amarilla, donde dice volumen corriente de 500 mililitros, corresponde a lo que se moviliza en esta
franja amarilla, ¿sí? Eso es lo que corresponde al volumen corriente. Luego vamos a ir a los volúmenes de inspiración, ¿sí? Aquellos volúmenes que vamos a hacer en la parte inspiratoria. Entonces, vamos a tener un volumen que se llama volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Que se le pide al paciente que después de una respiración normal tome toda la cantidad de aire que pueda, ¿sí? Toda la cantidad de aire que pueda. Entonces el paciente hace una respiración normal y luego toma toda la cantidad de aire que puede. Entonces sería esta parte, ¿sí? Vamos a graficarlo nuevamente. Empezaría acá y sería todo el aire que la persona puede tomar en una inspiración máxima, en una inspiración forzada. Entonces a eso lo llamaríamos volumen de reserva inspiratorio y que corresponde aproximadamente a 3100 mililitros. Eso en cuanto a la inspiración. Entonces, volumen de reserva inspiratorio, aproximadamente 3100 mililitros. Después de una respiración normal, iniciamos a tomar aire profundamente, lo máximo que podamos, y normalmente corresponde a 3100 mililitros. Esa es la capacidad de volumen o la totalidad de volumen de aire que podríamos hacer en una inspiración máxima, o sea, tomar aire. Luego vienen los volúmenes expiratorios. Entonces, si yo le digo a esa misma persona que después de una respiración normal, exhale, o expire la mayor cantidad de aire posible, ¿sí? Luego de una respiración normal, ¿sí? A eso se le llama volumen de reserva expiratorio. El paciente respira una respiración y luego boto la mayor cantidad de aire que pueda sacar de mis pulmones. A eso se denomina volumen de reserva expiratorio y equivale en promedio a 1200 mililitros. Pero resulta que aun si yo quisiera exhalar todo el aire, una parte de él no la voy a poder sacar. Va a quedar dentro, ¿sí? Una parte de aire se queda, vamos a graficarlo de nuevo. Una parte de aire no la voy a poder sacar. Esa parte queda como reserva. Por más que yo quiera respirar, saco solamente el volumen de reserva expiratorio, pero me va a quedar un volumen residual. Ese volumen residual voluntariamente no lo puedo expulsar. A eso se le conoce como volumen residual y tiene un volumen aquí, pues esta gráfica me lo deja en un promedio de 1200 mililitros. Ese volumen residual, a veces en algunas circunstancias podemos perder parte de ese volumen residual, como por ejemplo cuando
recibimos una contusión en el abdomen fuerte que nos vulgarmente, por ejemplo, en una actividad deportiva, en un partido de fútbol, lo que sea, recibimos un golpe en el abdomen y nos quedamos temporalmente como si no pudiésemos respirar, porque perdemos involuntariamente parte de ese volumen residual y tenemos que esperar un poquito a que hagamos la compensación. Puede ser, digamos, un ejemplo, pero normalmente el volumen residual voluntariamente no lo podemos expulsar. A partir de estos volúmenes se van a calcular unas capacidades respiratorias. Entonces, ya tenemos un volumen de reserva inspiratorio, tenemos un volumen corriente, tenemos un volumen de reserva expiratorio y tenemos un volumen residual. Ahora vamos a hablar de esto que es la capacidad vital, ¿sí? La capacidad vital, que la marcamos aquí, que equivale a 4.800 mililitros. ¿De dónde viene esa capacidad vital? Entonces, le pide al paciente que haga su respiración normal, luego que inspire todo lo que pueda, o sea, el volumen de reserva inspiratorio, y luego exhale todo lo que pueda. A eso se le denomina la capacidad vital. Entonces, esa capacidad vital estaría compuesta por, aquí lo vamos a poner abajo, el volumen corriente, que lo voy a representar así, más el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio, y equivale a 4.800 mililitros. A eso se le denomina capacidad vital. Es todo el aire que puedo movilizar o que tengo la capacidad de movilizar en una inspiración máxima y en una expiración máxima. ¿Sí? Entonces hago mi respiración normal. Después de hacer mi ciclo normal, inspiro todo lo que puedo, luego expiro todo lo que puedo y eso me va a medir mi capacidad vital, que es una medida pues para determinar qué tan bien podemos estar. Ahora bien, viene el otro término que se denomina la capacidad pulmonar total. ¿Y qué es la capacidad pulmonar total? Es básicamente lo mismo, pero le agregamos el volumen residual. Entonces, la capacidad pulmonar total equivaldría a la capacidad vital más el volumen residual. Esto sería igual a la capacidad pulmonar total. Y eso equivale a mililitros. Eso es lo que se conoce como capacidad pulmonar total. Es decir, es todo el aire que tiene nuestro pulmón, la capacidad de nuestro pulmón de albergar aire, que sería de 6.000 mililitros. Entonces, aquí tenemos una gráfica similar. Entonces, aquí tenemos el volumen corriente. Aquí tenemos el volumen corriente, vendría en esta parte, vendría nuestro volumen corriente, ¿sí? Si respiramos profundo, entonces vamos a tener nuestro volumen de reserva inspiratoria. Si hacemos una expiración forzada, entonces tenemos el volumen de reserva expiratorio.
Y si después de una respiración normal hacemos una inspiración forzada y luego una expiración forzada, eso sería nuestra capacidad vital. Y si a esa capacidad vital le sumamos aquí el volumen residual, pues tendremos la capacidad pulmonar total. Ahora bien, si sumamos el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, ¿sí? Vamos a tener también una cosa que se llama la capacidad residual funcional. Entonces, como ustedes ven, se pueden hacer distintas mediciones. Entonces, básicamente, vamos a tener, para resumir, entonces, el volumen corriente, vamos a tener el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, vamos a tener el volumen residual, que es aquel que no podemos expulsar de nuestros pulmones. Eso por el lado de los volúmenes. Y por el lado de las capacidades, entonces vamos a tener la capacidad residual funcional, que sería igual al volumen de reserva expiratorio, es decir, lo que podemos expulsar en una expiración máxima, más el volumen de reserva. Vamos a tener la capacidad vital y vamos a tener la capacidad pulmonar total. Si queremos entonces podemos hacer también el equivalente a cada uno. Entonces el volumen de reserva inspiratorio sería igual a 3100 mililitros. El volumen corriente sería igual a 500 mililitros. El volumen de reserva expiratorio, entonces dijimos que era 1200. Y el volumen residual 1200. Ahora bien, por el lado de las capacidades, entonces, la capacidad vital, que sería igual al volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio, y que equivale a 4800. La capacidad pulmonar equivaldría a 6000 mililitros porque le adicionamos el volumen residual de 1200. Y la capacidad residual funcional, que es la suma de los dos volúmenes expiratorios, correspondía al volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y entonces sería aproximadamente de 2400 mililitros. Ese es, en resumen, las capacidades y volúmenes pulmonares.
en el siguiente segmento. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante, que es el tema de la ventilación, perfusión, y que hace parte pues de un tema obligado importante de la ventilación. Espero que esta clase haya sido de su provecho. Nos veremos en el siguiente video sobre la ventilación y la perfusión del pulmón.